Buenos días, niños, niñas, maestras y hermanos en general. Gracias por estar escuchando esta predicación en esta mañana. Que Dios les bendiga, les protege y les cuide siempre. Gracias también les damos, hermanos, porque con todas las situaciones que hemos estado pasando, Dios nos ha protegido, nos ha cuidado y nos tiene con bien. Por tal motivo, hermanos, les invito que en esta mañana oremos dándole gracias a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque el Espíritu Santo también permanece y mora con cada uno de nosotros. Señor, gracias. Le bendecimos, adoramos y le damos la gloria, la honra y el honor. Hermanos, nuestro tema o la lección que vamos a desarrollar con los niños en esta mañana se titula ¿Quién es el Espíritu Santo? Sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a leer Mateos 28, 19 para que tengamos seguridad quién es el Espíritu Santo. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto le dijo Jesús a los discípulos y nos lo dice hoy a nosotros. Pero dice que tenemos que bautizar en el nombre del Hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí nosotros notamos que ellos son tres personas iguales, ¿verdad? Que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo tiene la misma posición, niños, que tiene el Padre y que tiene el Hijo. El Espíritu Santo es eterno, quiere decir que nunca muere, no tiene principio ni tiene fin. También el Espíritu Santo es omnisciente. ¿Por qué omnisciente? Porque dice que todo lo sabe, el pasado, el presente y el futuro. Es omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Que el Espíritu Santo es poderoso, omnipresente. Él está en todo lugar. Él es santo, el Espíritu de Dios es santo. Y también Él santifica al creyente. Ahora, nosotros como personas, el Espíritu Santo es nuestro invitado de honor y está en la vida de todos los creyentes. Cuando nosotros lo entristecemos, cuando nosotros pecamos, Él se entristece, ¿verdad? Porque Él quiere que nosotros demos frutos de amor, de gozo y de paz. Quiero contarles, niños, que en una oportunidad un amiguito llamado Juan invitó a su casa a un amiguito llamado Sammy. Sammy pensó que al ir a la casa del amiguito iba a disfrutar de los juegos, de la comida y de todo lo que el amiguito tenía en su casa. Pero cuando él llegó, Juan no le habló, Juan no le prestó los juguetes, no jugó con él. Entonces el amiguito se entristeció. Y cuando se fue para la casa, él dijo, no me invitó a jugar. Lo que hice yo fue entristecerme. Entonces, él dice, yo no vuelvo a la casa de Juan. Pero el Espíritu Santo, cuando nosotros cometemos un pecado, cuando nosotros hacemos algo que no es la voluntad de Dios,
Él no se aparta de nosotros, Él se entristece y espera que nosotros cambiemos. Hermanos, de veras, hermanitos, niños y niñas y maestras, y todo el que nos escuchó, de veras que debemos de poner mucho cuidado, ¿verdad? No entristecer al Espíritu de Dios, porque Él es un amigo también, como es Jesús, como es el Padre. Él también es un amigo para nosotros y está con nosotros y nos sirve en todo. Así que tenemos estas tres personas a las cuales nosotros podemos recurrir, crecer y madurar espiritualmente. Vamos a orar, hermano, porque hemos terminado. Padre, Padre que estás en los cielos, gracias te damos. Oh Espíritu de Dios, te damos gracias por haber estado con nosotros. Te damos gracias porque usted nos habla, porque usted nos dice, Señor, cuando las cosas no están bien. Guárdanos y ayúdanos siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, amados hermanos de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida en Santa Cruz, Guanacaste, y de la iglesia allá en Higuito San Miguel Desamparados. Jesucristo es el camino, donde pastorea mi hermano y consiervo Santos Espinosa con su esposa Flor Vega. Que nuestro Señor Dios Todopoderoso nos guarde siempre, y aquellas personas también que nos están viendo o que nos van a ver posteriormente. Hoy 26 de abril del 2020 tenemos nuestro culto dominical familiar, donde estamos preparados con nuestros familiares, nuestras amistades ahí cercanas, como cuñado, tía, parientes cercanos, que no vemos más de 10 personas, 8 personas, para glorificar el nombre de nuestro Señor. El tema de hoy es perdonados para perdonar. Perdonados, hemos sido perdonados, tenemos que perdonar. Así es que vamos a orar antes de dar inicio a este estudio de la palabra. Papito, gracias por este momento, por este domingo, esta mañana maravillosa, preciosa que usted nos está regalando. Señor, no hay palabras. Usted es el todo en cada vida nuestra. Espíritu de Dios, sigue fluyendo más y más en cada hogar. Esos hogares que estamos reunidos para darle a usted lo que usted merece. Un culto santo, agradable. Señor, en sus manos estamos. Dirígenos, guárdanos, Señor, y que podamos ser mejores cada día, cada momento. Enamorarnos verdaderamente de usted. Papito, muchas gracias. En sus manos entregamos cada hogar reunido. Entregamos este culto a usted. Señor, recíbelo en sus manos ahora y siempre. Amén. Bueno, gloria al Señor. Como dije, el tema perdonados para perdonar. Iglesia, tenemos que perdonar siempre. Siempre. No se nos olvide. Tenemos que perdonar siempre. ¿Cómo nos cuesta a nosotros a veces como humanos? Pero esa carne, pero el Espíritu de Dios que está en nosotros tiene que vencer esa carne. Ahí en Mateo capítulo 28, del verso 21 al 35, voy a leer para ustedes y vamos a escudriñar estos pasajes a la luz de otros también dentro del contexto de la palabra. Dice capítulo 18 de San Mateo, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este
Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Iglesia, según el verso 21 que estamos escudriñando, la pregunta de Pedro era un resultado lógico de las enseñanzas de los versículos anteriores, o sea, del 15 al 20, donde realmente Jesús le está diciendo que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Y así sigue en el verso 16 del mismo capítulo 18 de Mateo. Dice: mas si no te oyere, toma a uno o dos para que en tu boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y sigue: si no le oyeres, díselo a la iglesia. Y si no se arrepintiere, no pide perdón, no quiere pedir perdón, entonces ténganlo quítenlo por publicano, por impío. Entonces pareciera que Pedro se está refiriendo a eso que Jesús venía diciéndoles a ellos del verso 15 al 20. Pedro estaba siendo acá muy generoso, según él, en su buena voluntad de perdonar hasta 7. Dice el verso 21, el que leímos primero, 18, Mateo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Se sentía muy generoso Pedro, diciendo al Señor: hasta 7, porque, como repito, venían hablando con Jesús del 15 al 20 de aquel que había pecado contra un hermano, y llevarle, hablarle a solas. Y se dice la palabra, el 20, que si él se arrepintiere y pida perdón, ha ganado un hermano. Si no, entonces busca testigos, busca la iglesia. Y si no quiere, o sea, Pedro cree que está hablando de eso. En el verso 22, ahí en el verso 22, ¿verdad?, que leímos, Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¡Wow! Esto es innumerable de veces. 70 veces 7. Si uno empieza a multiplicar 70 por 7, te da 490 veces al día. Tenés que estar perdonando a esa persona 490 veces en un día, en 24 horas.
cada rato, imposible casi. Imposible que una persona peque contra usted 490 veces al día. Sí, vamos a hablar más adelante, que es ese número 7, es el infinito, es lo completo de Dios. En Lucas 17:4 dice Lucas 17:4: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Iglesia, esto es sin importar cuántas veces pequé y se arrepienta la persona. El número 7 no se impuso como un límite a la cantidad de veces que uno debe de perdonar, sino es todo lo opuesto, no es un límite, es un infinito, es el número perfecto de Dios. En el Salmo 119, verso 164, Salmo 119, verso 164 dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Wow, en este verso del Salmo 119, 7 se emplea quizás en el sentido de perfección, de lo que es completo, significando aquí de una actitud continua de alabanza. 7 veces al día te alabo a causa de tu justo juicio. Tú eres Dios. Pasamos al verso 23 de Mateo 18. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Es probable que, dada la gran cantidad de dinero que estaba envuelto en esto, y es muy posible, según historias bíblicas y las suposiciones, estos hombres fueron, porque manejaban muchísimo dinero, estos hombres posible que fueron, y Jesús toma esto como un ejemplo, fueron gobernadores de provincias que debían entregar al rey el dinero producto de los impuestos que habían recolectado. Y comenzando a hacer cuentas, en el verso 24, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno, dice que le debía 10,000 talentos. Esto representa una cantidad incomprensible de dinero, muchísimo dinero. El talento era la denominación monetaria más grande. Y 10,000 talentos, dice, en el hablar común significa un número infinito para un peón de este tipo, para este tipo de trabajo en ese tiempo. Mateo 22. Pensemos nosotros un momento. Un denario, el salario diario de un trabajador. Un denario. Y la cantidad más alta, decimos, es el talento. Un denario era el jornal, era la paga de una persona diario. Dice Mateo 22. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Un denario. Y sacando cuenta, un denario equivale a... O más bien, un talento equivale a 6,000 denarios. Aproximadamente. Un talento. Le debía 100 talentos. Ese hombre estaba debiendo por lo menos a este consiervo de él 3 meses y medio de salario. 100 denarios. Más o menos 3 meses y medio de salario. Si el salario diario es un denario. Pero en este caso mayor, estamos hablando de 10,000. ¿Cuánto? Es incomparable la suma. Si estos trabajadores es por un denario por día, ¿cuánto está debiendo entonces este otro hombre que le debía 10,000 talentos? Un talento, repito, era un salario de 6,000
denarios. Y esta era la deuda de 10,000 talentos. Imposible de pagar. En el verso 25, a esto como no pudo pagar, dice que ordenó su señor vender a su esposa, a sus hijos, para meterlos, es posible, como esclavo. Era una forma del rey de cobrarle el dinero perdido. Era vender toda su familia y hacerlos esclavos luego. Pero debido a esa súplica del verso 26, dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Verso 26. Y el 27 es perdonado. Iglesia, esto ilustra el perdón generoso y compasivo de Dios a un pecador suplicante que debe a Él un monto impagable, el caso suyo y mío, a través de Jesucristo. Nosotros somos salvos. Él pagó nuestros pecados. No podíamos, estamos destinados a morir, porque éramos pecadores, vivíamos en el pecado. Porque la paga del pecado, dice, es muerte. Es una semejanza de lo que Jesucristo. Y Jesús le está explicando todo esto a sus discípulos. Iglesia, esto fue entonces lo que Jesucristo hizo por nosotros. Vean lo que pasa. Ahí en Colosenses 2:14. Nosotros estamos en esa condición. Por lo cual hoy, iglesia, tenemos que estar súper agradecidos porque somos salvos por Jesucristo. Él pagó nuestra deuda impagable, así como este siervo de Jesús. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice, anulando el acta de los decretos. Estamos destinados para ser condenados. Pero él anuló, dice, anuló. El significado literal de la palabra griega que se traduce acta es manuscrito. Y se refiere a un certificado de una deuda que se escribía a mano. Para nosotros puede ser un pagaré, el cual el deudor reconocía su deuda. Para nosotros puede ser un pagaré hoy, una letra de cambio, donde se reconoce lo que estamos debiendo. Y eso es ejecutado judicialmente. En Romanos 3:23, era la condición suya, mi hermano querido, mi hermana y mía. Romanos 3:23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Deben a Dios una deuda por transgredir su ley, que les resulta imposible de pagar al hombre sin Cristo. Ellos no podían pagar eso. Repito una vez más. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos un pecado original de Adán y Eva. Recordemos allá en Génesis 3:15. Se da el Génesis 3:15. Ya desde allá mismo, Dios decreta todo esto. Y le está diciendo a Satanás, a la serpiente, Dios en el 3:15, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese es el enemigo que tenemos hoy nosotros.
todo lo que no es santo, todo lo que no es de Dios, todo lo que no es puro, lo que no es perfecto, lo que no tiene la palabra. Para ustedes y para mí, para todos que hemos creído en Jesucristo. Repito, y pondré, dice Dios, le dice al diablo, le dice al diablo, tipo serpiente, entre ti y la mujer. ¿Cuál mujer? Tipo Eva, la Virgen María, la simiente de la Virgen María, Jesucristo nuestro Salvador, la simiente del diablo, los espíritus demoníacos que existen hoy día. Dice, y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente, los demonios, y la simiente suya, de la mujer. Jesús, su hijo, te herirá en la cabeza, golpes mortales, y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es arribita del talón, arriba del talón, ese tendón que tenemos ahí nosotros. Por eso siempre se dice que hay muchas personas que han conocido a Jesús y se han vuelto atrás, han renqueado, porque le han dado lugar al diablo, le han dado lugar a Satanás, y son evangélicos lisiados. Pero cuando Jesucristo es el Señor, el centro de la vida, usted le va a dar al diablo por la cabeza. Y vea usted que toda persona que encuentra una serpiente por ahí quiere darle en la cabeza. Es la palabra de Dios perfecta. Porque un garrotazo a una culebra, a una serpiente en el cuerpo como que no le hace mucho, pero la cabeza es mortal. Y Dios lo dice en Génesis 3:15. Ahí estamos. En Gálatas 3:10. Lo que nosotros no podíamos hacer. No podíamos hacer. No se puede hacer por sí solo. No pudieron los antiguos hacer. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Oh, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos los que trataban de ganarse la salvación por medio de guardar la ley y no puedan, están, dice la palabra del Señor, bajo maldición. Porque nadie puede ni pudo. Allí en Deuteronomio 27:26, Dios tuvo que mandar a su hijo, iglesia. No se podía. Vamos a ver algo más adelantito, si me alcanza el rato, el tiempo. Dice Deuteronomio 27:6, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley, cumplirlas al 100% para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. La maldición final, iglesia, cubría el resto de los mandamientos de Dios. Una sola violación de la ley merece la maldición de Dios, pero no se podía. Una sola maldición, una sola falla en la ley, la persona estaba maldita y no podía cumplirlo. Allí en Santiago 2:10. Vean lo que dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, wow, todo perfecto, qué hombre más perfecto, qué mujer más perfecta en cuanto a la palabra, la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todo. ¿La cumple o no? La ley de Dios no es una serie de prohibiciones aisladas. La ley de Dios es una unidad básica que requiere amor perfecto a Dios y a nuestros semejantes. Qué fácil encontramos esto cuando le creemos a Cristo Jesús. Qué difícil cuando lo tenemos de oídas nada más, cumplir. No, allá no pudieron tampoco. Y los hombres que abrieron camino, esos, si nos alcanza el tiempo a verlo, intimaron con Dios, intimaron con Jehová, que es lo que nos cuesta a nosotros hoy. Y hablo de los casos de Abraham, de Isaac, Jacob, Moisés, David, etcétera, etcétera. Hay muchos. Y cuando yo escribí la palabra, yo entiendo que ellos intimaron con Dios. Intimar con Dios, estamos peleándolo. Peleando, usted tiene que pelear eso. Ser íntimo con Dios. Allí en Mateo 22, 36 al 40. Me encanta este pasaje, a mí me encanta mucho. Porque me pone entre la palabra y mi cuerpo, mi yo.
mi cuerpo físico. Dice el 36, Mateo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¡Wow! 38. Este es el primero y gran mandamiento. El 39, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¡Wow! Qué interesante esto. Interesantísimo. Cuando usted lo entienda y lo entendamos bien, no nos va a costar mucho. Pero recordemos la vez pasada, hablé de morir a la carne. De morir. Es decir, entonces, todo el Antiguo Testamento, Jesús resume todo el deber moral del hombre en dos categorías, el Antiguo y ahora mismo, el Nuevo. Jesús lo resume en dos categorías muy fáciles, sencillas si usted muere. Muy fácil, sencillo en mí si yo muero con mi yo, como hemos venido predicando estas veces atrás. Y lo resume Jesús en dos categorías: amor a Dios y amor al prójimo. De estos dos, dice. Ahí lo tenemos. Lo repito una vez más. En Mateo 22, 36 al 40. Maestro, dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Tremendo. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el 40 dice, de estos dos depende la ley y los profetas. Sencillo. Si usted quiere, yo quiero. Pero yo tengo que morir. Según el verso 28, ve qué interesante todo esto, antes al 28. Qué interesante, amar a Dios de todo corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, y amar al prójimo como a mí mismo, es completo. Yo no voy a afectar a mi prójimo. Entonces los otros mandamientos caen por sí solos. Yo no voy a estar, y hoy nosotros peleamos para ver cómo yo cumplo el 10º mandamiento, o el 8º mandamiento, o el 7º mandamiento, o el 5º mandamiento, pero si yo no voy a poder, usted no va a poder cumplir si no cumple totalmente el primero y el segundo mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. De estos dos primeros mandamientos depende todo, la ley y los profetas. ¿Cómo estamos? Yo me preguntaría, Espinosa Campos, ¿cómo estás? ¿Cuánto verdaderamente amas a Dios? ¿Lo amas? Como le preguntaba a Pedro, ¿lo amas? Siento que el Señor me preguntaría, Espinosa Campos, ¿me amas? Dije, le pregunto a usted, también usted tiene que sentir todo esto. Usted es para nosotros. Tremendo. Vamos a seguir con el verso 28 del capítulo 18 de Mateo. Según el verso 28 le debían 100 denarios. Al otro, que fue perdonado, que debía 10,000 talentos. Este debía 100 denarios. Como decía anteriormente, este es aproximadamente el salario de 3 meses y medio de una persona en aquel tiempo común. Esto no era una cantidad despreciable para la mayoría de personas, pero sí insignificante en comparación con la cantidad que había sido perdonado al primero, que debía 10,000 talentos. El 29 dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, dice el consiervo del siervo.
postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. El hombre perdonado escucha las mismas súplicas que él había hecho antes a su Señor, pero no tuvo compasión. A veces nos pasa, iglesia, cuando usted entiende que Jesucristo le perdonó, tenemos que amar al que no nos ama, amarlo más, al que no nos ama. Hay que morir. Mas él no quiso, dice el verso 30, sino que le echó en la cárcel. La falta de perdón es ofensiva para los demás creyentes. Los demás consiervos se entristecieron. Pero esta falta de perdón ofende mucho más a Dios, quien castiga a sus hijos y misericordia severamente, según el verso 32 al 34. Lo llamó, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda yo te la perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Porque Él es santo, es justo. Iglesia, Dios es santo, es justo. Si a mí Dios me perdonó, yo no podía pagar los pecados, estaba dispuesto al infierno. Usted también, que ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. No podía. Él nos perdonó. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso tenemos que amarle más y más y más. Decirle: papito, te amo. Abba Padre, es todo para mí. Te amo porque me perdonaste muchísimo. Al que mucho se le perdona, mucho ama. A quien no se le perdona nada, no ama nada. Cuidado. El 34 dice: entonces una vez más su señor, enojado, lo hizo pagar. Dios siempre se enoja ante el pecado, incluido pecado de sus hijos. Pero bueno, hay misericordia de Dios. Lo entregó, dice, a los verdugos. No lo ejecutó. Esto ilustra disciplina severa y no la condenación final. Todo lo que debía, la deuda original, era impagable y el hombre continuaba sin recursos para pagarla. No podíamos nosotros, los pecados que teníamos. Parece improbable que este hombre fuera cargando otra vez con la misma deuda por lo que había sido perdonado. Ya Dios lo perdonó. Es reconciliarse con el Señor. Por eso el Señor lo manda a los verdugos, no lo ejecuta. Lo que debía ahora a su Señor sería la carga impuesta por su Señor en el castigo, hasta que aprendiera a perdonar. La misericordia de Dios es tan grande para nosotros que aquí estamos. Aquí está. ¿Cuánto le hemos fallado? ¿Cuánto le ha fallado usted? ¿Cuánto le he fallado yo? Pero eso ya no va más. Señor no nos ha bendecido con bendiciones que hasta sobreabunden por nuestros problemas. Simple y sencillo es eso. La palabra no falla, la palabra es verdadera. Mateo 6:12 dice: y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese siervo tenía que aprender a perdonar, porque Dios nos perdona. Ese verso 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este verso 35 es una advertencia de la disciplina por no perdonar a otros. Todos los pecados de un cristiano son perdonados y olvidados para siempre. Dice el Señor en el Salmo 103:12: cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo
cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Wow, tremendo. El Padre Nuestro, uno a veces se queda. ¿Cuántas veces se repite el Padre Nuestro en Costa Rica, en cualquier actividad, en escuela, en colegio, en actos culturales, sociales? El Padre Nuestro, siempre hay alguien, pero qué lejos estamos cuando oramos el Padre Nuestro. Tenemos entonces Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Wow, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, perdonarnos unos a otros y creerle al Señor. Estaba diciendo anteriormente que cuando hay mucha gente, y cuidado nosotros, decimos el Padre Nuestro, decía que el Padre Nuestro lo escuchamos a montones, en los colegios, en las escuelas, en reuniones, en cualquier actividad. Alguien sale con el Padre Nuestro, para empezar cualquier reunión. Y el Padre Nuestro tiene que ser algo realmente vívido. Dice Jesús, vosotros, en el verso 9 de Mateo 6, está el Padre Nuestro. Y vea usted dónde ha estado, con quién ha estado, o sea, ¿qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que vivimos? Dice, vosotros pues oraréis así, en la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuánto estamos santificando el nombre del Señor? Y que está arriba en los cielos, y que imploramos a Él. Venga tu reino. Señor, te espero, estoy sediento de usted. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, haga lo que usted quiera hacer. Ahora que estamos con esta pandemia, esta situación, que gracias al Señor pareciera que está saliendo, está en sus manos todo esto. Hemos orado al Señor, Señor, usted haga lo que tenga que hacer, pero que nosotros seamos mejores cada día. Y líbranos de todo este mal, si está en su voluntad, Señor. Eso es nuestras oraciones. Y que el mundo cambie, que las personas que no sean simplemente bendecidas, sino que reconozcan a Cristo. El 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Estamos pidiendo a Jesús que es el pan nuestro? ¿O estamos simplemente pidiendo el pan de trigo, de cebada, el integral, lo que sea? Jesús, esto es espiritual. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Es una oración, hermano, que diaria, pero que aprende uno cada día más y más. No repetir por repetir. Personas que dicen esto por decirlo y no saben lo que están diciendo. Algo muy profundo. Es la oración que Cristo nos ha dejado, pero con un sentido de propiedad, de pertenencia, de que pertenecemos a Jesucristo nuestro Señor. Mateo 18, 22. Iglesia, hay que pensar en todo esto. Si nuestros pecados estuvieran en directa proporción a la increíble suma de la cual hemos sido perdonados, deberíamos de estar siempre dispuestos a perdonar. Mateo 18, 22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y hicimos alusión a este versículo, 490 veces al día.
Aquí Cristo quiso dar a entender que el perdón debería concederse en forma ilimitada. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así como Cristo nos perdonó a nosotros, iglesia, tenemos que estar dispuestos a perdonar a los demás. Sintetizo esto rápidamente porque me encanta sintetizar lo que vimos muy detallado, lo vemos a grandes rasgos sintetizado. Dice, el deber de perdonar siempre. Es el hermano que pecó contra mí, se arrepiente y pide perdón. Como cristiano yo debo de perdonarlo. La parábola de la deuda de 10,000 talentos nos enseña que así como hemos sido perdonados por la gracia infinita de Dios, debemos perdonar al prójimo. Si no lo hacemos, Dios tampoco nos perdonará. ¿Cómo es posible? 100 denarios vale 600,000 veces menos que 10,000 talentos. Un denario era el jornal de un día, que podía ser para nosotros, pensemos, hoy 10,000 colones diarios. 100 denarios sería el equivalente a 1,000,000 de colones en tiempos nuestros. Pero 10,000 talentos equivale a una cantidad exorbitante. Estamos hablando casi 100 y resto, casi 200 años de jornal de una persona en aquel tiempo. 60,000 millones de denarios. Esto era el salario de más de 191 años laboral. Imposible de cancelar esta deuda. Ahora, cuán egoístas y malos somos, si habiendo sido nosotros perdonados por 10,000 talentos, no vamos a poder perdonar a alguien de 100 talentos o 100 denarios en este caso. A veces nos pasa. Si Dios nos perdonó a través de Jesucristo todo el cúmulo de pecados que teníamos, que íbamos directamente al infierno. El pago al pecador es el infierno, es la muerte, infierno. Nosotros íbamos para ahí. Entonces, cuanto mayor es la gracia que recibimos, mayor es la gracia en nosotros para perdonar y pedir perdón. Es la gracia de Jesús hacia nosotros. Mayor tiene que ser en nosotros para nuestro prójimo. De lo contrario, iglesia, seremos como el malvado que fue perdonado, pero que no fue agradecido. Esperamos que nosotros seamos muy agradecidos con nuestro Señor, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Dice que por ustedes y yo Él se hizo pecado y pagó nuestra cuenta. Tenemos que estar súper agradecidos y gozarnos día a día, gozarnos de todo esto. Y si mi hermano me afectó y me ofendió, yo tengo que perdonarlo las veces que sea necesario. ¿Qué importa? Amar a Dios con toda mi fuerza, con toda mi alma, con todo mi corazón. El segundo, amar a mi prójimo como a mí mismo. De todo depende de la ley y los profetas. No olvidemos eso, iglesia. No olvidemos eso. Yo no puedo afectar a mi prójimo. Así es. Es que eso es tan sencillo. Lo hacemos tan difícil cuando no creemos en Jesús. Esto es tan sencillo. Yo creo en Jesús, creo en Él. Usted cree en Jesús, cree en Él. Ame a su prójimo como Dios lo ama a usted. Amemos a Dios primero y así a nuestro prójimo. Gloria al Señor, hermanos, por todo esto. Damos la gloria a nuestro Dios por este domingo. Todavía permanecemos acá. Domingo 26 de abril. Wow, ¿qué enseñanza recibo yo? Que usted la pueda recibir también. Una enseñanza preciosa, maravillosa. Así es que, gloria a nuestro Dios. Sigamos adelante. Vamos a estar orando ahora al final por los hermanos que cumplieron años. Algunos yo los conozco,
y sé, otros no, pero si usted, voy a hablar también por usted, por los que hemos cumplido años. Mi hermana Mirda Espinosa y Carmen Espinosa también, mire qué buen apellido tiene mi hermana Carmen. Vamos a estar orando, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Papito, en sus manos estamos. En sus manos poderosas estamos. Que yo pueda amar a mi prójimo. Siempre, siempre, siempre. Que podamos como hijos suyos, Señor, amar a nuestro prójimo. Gracias, papito. Porque si le amamos a usted y amamos a nuestro prójimo como nosotros nos amamos, vamos a cumplir tu palabra. Por el amor que usted nos ha tenido, por el Espíritu Santo que ha implantado en nuestro espíritu, nosotros tenemos poder y sí lo podemos hacer. Si lo hicieron aquellos grandes en el pasado, ¿por qué nosotros no? Si te tenemos a ti, Señor. Si ellos pudieron, dice, cuando el Espíritu se movía sobre las aguas, nada más, ellos con esfuerzos pudieron intimar con usted. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? Claro que podemos hacerlo, pero tengo que amarte a ti, papito, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Cuando te ame a ti, voy a amar a mi hermano como a mí mismo. Y si amo a mi hermano, yo no voy a afectar a mi hermano en nada. Todo se va a cumplir, porque lo amo como me amo yo. Bendícenos grandemente. Esta iglesia cristiana Fuente de Vida me tienes pastoreando por 35 años. Mi hermano Santo Espinosa ya también en iglesia en Higuito de San Miguel. Jesucristo es el camino. Señor, gracias por estos hermanitos allá también. En tus manos estamos. Y los que nos están viendo o escuchando, Señor, en sus manos nos levantamos. No somos nadie como persona, porque hemos muerto a usted, dependemos de usted. Gracias, Señor. Ahora aquellos hermanos que están cumpliendo años, mi hermana Mirna Espinosa, Señor, bendícele grandemente su hogar, su familia. Mi hermana Carmencita, Señor Espinosa también, que está cumpliendo años. Señor, bendice su hogar, bendice su familia. Aquellos otros hermanos que yo no conozco, de esta iglesia como allá en San Miguel, en Higuito, de San Miguel Desamparados. Si alguno cumple años, Señor, fluye. No es casualidad que hayan cumplido un año más en esta semana o en el día de hoy. Es su voluntad, es su poder, es su amor, es su misericordia, que podamos, Padre, responderle a usted como tales, como hijos que somos. En su nombre quedamos ahora y siempre. Gracias, papito. Amén.